Días, muy buenos días, un gusto estar aquí. Hoy es día de fiesta y como día de fiesta es común que en los días de fiesta haya pastel. No va a haber pastel hoy aquí. Hay fiesta, no hay pastel, pero les voy a dar una receta de un pastel hoy. Así es que acompáñenme a orar. Padre, gracias porque hoy podemos celebrar que hemos nacido de nuevo, que tú eres nuestro Salvador, que tú nos has dado vida, que tú perdonas nuestros pecados, que tú restauras todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos libras de enfermedades, de pobreza, de la muerte. Tú estás con nosotros, tú eres bueno, tú has pagado un precio para rescatarnos y que hoy podamos estar con libertad, con vida, en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que harás. Háblanos hoy. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues les digo, es común que en toda fiesta haya un pastel. Pues hoy voy a darles una receta para hacer un pastel de bodas. Y veremos los ingredientes necesarios para este pastel. Vamos a ver los ingredientes que no debemos de ponerles a este pastel porque no van con él. Y algunos pasos y materiales para ir que son indispensables para su preparación. Así es que hoy analizaremos una especie de analogías y versículos bíblicos que nos ayudan a entender el origen de estos ingredientes que vamos a utilizar, que vamos a necesitar y cómo los obtenemos también, para que sean de buena calidad, cómo los vamos a obtener. Bueno, y así es que vamos a hacer una similitud hoy, voy a ir haciendo una similitud con un pastel de bodas. ¿A quién le gustan los pasteles? ¿Les gustan los pasteles? Casi a muchos no. Bueno, ustedes inventen su receta para otra cosa. Este es para pasteles. Y bueno, quiero mencionar entonces algunos ingredientes que se necesitan y cómo vienen mencionados en la Biblia. Así es que saquen su recetario familiar para que hagan apuntes de estos ingredientes, de los pasos necesarios. Bienvenidos a la cocina del pastor, o no sé cómo decirle, cocinando con el pastor o algo así. Bueno, ¿qué ingredientes necesitamos? Algunos los voy a ver de forma breve, hay unos 3 que tal vez me voy a meter un poquito más ahí en la descripción de ellos. Vamos a ver que cada ingrediente representa un aspecto importante en la vida cristiana. Entonces, la lista de ingredientes es esta. En primer lugar, necesitas harina. Todos sabemos que los pasteles llevan harina, ¿no? Necesitas harina. La harina, ¿de dónde surge la harina? Pues se produce, para poder tener la harina, tenemos que entender cuál es el origen para tener la harina. La harina no la dan los árboles. La harina se tiene que sembrar una semilla que tiene que estar en una tierra adecuada, en buena tierra, para que ésta con la humedad necesaria pueda crecer, pueda brotar esta semilla, crecer, y después de meses que creció, que se espera, el agricultor está esperando a que esa semilla llegue a su madurez, va y la cosecha para luego tritularla, molerla y formar la harina que nosotros vamos a la tienda y compramos en el kilo de harina. Eso es todo un proceso. Hay un tiempo. Ahora, si recordamos la Biblia nos dice que la semilla, ¿qué representa? ¿Se acuerdan qué tipifica la semilla? Tipifica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando es regada, y vamos a ver cómo estos ingredientes que voy a ir mencionando, muchas de las veces van entrelazados. La Biblia los menciona juntos. Cuando esa semilla es sembrada en buena tierra y cae en tu corazón y luego es regada con esta lluvia temprana y tardía, ¿qué tipifica esa lluvia? El Espíritu Santo. La lluvia del Espíritu Santo viene y es regada, entonces en su momento, en su tiempo adecuado, va a producir fruto. Y esto yo lo veo como bueno, Betty se enoja conmigo porque yo todo lo relaciono con vacas, como que yo, es como cuando la vaca va y come y tiene varios estómagos, o sea, así es su sistema digestivo, no es como el nuestro, va y llega a un recipiente que tiene dentro de ella
ese alimento, ese zacate que estuvo masticando con sus dientes, para luego sacarlo y darle otra pasadita y lo pasa a otro lado, y así lo está haciendo hasta que se hace totalmente digerible. Nosotros tenemos que hacer con esta semilla lo mismo. Es un proceso y es como estarla triturando y estarla procesando para que la semilla se convierta en harina. La pura semilla no te sirve para hacer un pastel. Tú necesitas, bueno, si son cacahuates o cosas así, pues sí puedes ponerlas completa, nueces. Pero nosotros necesitamos harina. Entonces vamos a tener que echarnos un clavado a la palabra de Dios para estarla triturando, estarla procesando. Y entonces sembramos cuando leemos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vamos a ir y deleitarnos y estar comiendo de esta palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella y entonces al estar meditando vamos a estar sacándola y vas a estar en la noche y tú vas a estar pensando en eso que tú sembraste en la mañana y esto es estar rumiando, como rumiando, sembramos, estudiamos, meditamos la palabra, la escudriñamos y esto nos va a ir haciendo que esa semilla sea procesada y se convierta pues en una harina. La harina representa la transformación que experimentamos nosotros al ser moldeados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, porque en el proceso estuvo presente la lluvia del Espíritu Santo para que fuera producida esta harina. ¿Están conmigo en esto? Necesitamos la harina, no solo la semilla. Ahorita, cuando yo estoy hablando, se está sembrando una semilla, pero tú tienes que procesarla para que se convierta en harina más adelante. Y este es el primer ingrediente que necesitamos. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es justamente este que voy a tomar. Número 2, necesitamos agua. Necesitamos ponerle agua. Y imagínense esto en territorio bíblico, es un lugar donde el agua escasea y nosotros ya vivimos lo que se siente no tener agua. O ya olimos lo que se siente no tener agua, cuando muchos no se pudieron bañar. Toda la ciudad estaba sin agua, el río estaba sin agua, no había fuentes de agua. La que tenías acumulada, pues había que aprovecharla, había que ser eficiente en el uso y empezamos a desperdiciar y ahora ya dices, oye, no estés tirando agua, ya no riegues con la banqueta con jardín, no la laves con manguera, usa la escoba o con una, no sé, échale para que no levante tanto polvo con una cubetita o lava el coche con cubeta. Ya empezamos a ser más eficientes cuando sabemos lo que significa no tener agua. Pues en un lugar, en una región del mundo donde el agua escasea, como este pueblo de la Biblia, nada es tan serio como la ausencia, está bien dicho, ausencia de agua. Nada tan serio como que no tengas agua, la escasez de agua. Y a la inversa, podemos decir que la lluvia viene a ser una gran bendición. O sea, la lluvia es todo, es una señal del favor y la bondad de Dios. Estamos aquí esperando la lluvia desde años, hace años, porque ha habido escasez de lluvia en esta zona. Entonces, imagínense la amenaza que sería el que el agua que tú estás tomando esté contaminada. Que no sea el agua adecuada, que todo un pueblo toma agua de un pozo, y de hecho leí hace tiempo sobre un caso donde todo un pueblo, toda una población empezó a tener problemas gástricos severos. Y pues ¿de dónde surge esto? ¿Por qué hay tanto contagio? Y se dieron cuenta que el problema era que todo el pueblo se suministraba de un pozo su agua. De ahí tomaban todos y había caído un animal, se había muerto ahí en ese pozo, entonces todo el agua estaba contaminada y todos sufrieron las consecuencias, todos los del pueblo. Fue un caso real. Todo el pueblo tuvo problemas a causa del agua contaminada. ¿Qué hicieron? Cuando limpiaron el agua, tuvo que llevar agua de otro lado primero, pero ya llegó un momento en que sacaron todo el agua del pozo y dejaron que se renovara el agua y entonces ya pudieron salir de su situación que tenían. Entonces imagínate
lo fuerte que es el no tener agua potable cuando está contaminada, cuando está envenenada el agua. De hecho, una de las plagas de Egipto fue esa. Los israelitas descubrieron que el agua de Mara, en Éxodo 15, 23, me parece que es, que el agua de Mara era un agua amarga. Bueno, ese es un caso, el agua de Mara. Otro caso es el de las plagas de Egipto, perdón que los revolví. Las plagas de Egipto, una de las plagas fue que había problemas con el agua. Vamos a leer Éxodo 15, 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué? Estas aguas eran amargas y por eso le pusieron el nombre de Mara. En los días de Eliseo había un pozo, el pozo de Jericó. Este pozo tenía agua mala. Segundo de Reyes 2, versículo 19. Vamos a leer Segundo de Reyes 2, 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Mas, dice ahí, las aguas son malas. O sea, el lugar está bueno, pero si las aguas son malas, ¿de qué te sirve? Y la tierra además es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva. Y me llama la atención lo que hicieron aquí. Dice que le pusieron sal en ella y se la trajeron. Y saliendo, y menciono la sal porque va a ser uno de los ingredientes que más adelante voy a mencionar. Pero vean cómo al estar el agua con la sal, en este caso hay un efecto. Dice: y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Más adelante mencionaré la sal, pero regresando al tema de las aguas, es una práctica muy común en tiempos de guerra que el ejército invasor corte el suministro de agua. Porque aunque tengas una ciudad amurallada y estés muy protegido, pero si no tienes agua adentro, ¿de qué vas a hacer? Vas a tener que salir de las murallas. Tú te sientes seguro estando ahí, pero si te cortan el suministro de agua, te vas a rendir, tienes que salir. Y esto sucedía en las ciudades cuando las tenían sitiadas. De hecho, les doy un ejemplo, como lo hizo Josafat con los pozos de Moab. Segundo de Reyes 3:19. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol. Y luego dice ahí: cegaréis todas las fuentes de agua. Todas las fuentes de agua se las van a cancelar. Destruiréis, bueno, aquí menciona más, destruyeron la tierra también, poniéndole piedras, entonces no la podían sembrar. Y si vamos al versículo 25, y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Pero luego dice: cegaron también todas las fuentes de las aguas. Derribaron los árboles, hicieron daño ahí. Pero parte de este daño para poder derrotar al enemigo era quitarle el agua. Porque si te quitan el agua, ya no puedes seguir viviendo. Y tenemos un enemigo que roba, mata y destruye, que quiere quitarte el agua para que tú no puedas seguir viviendo. Les doy otro caso. Ezequías solucionó este peligro de que les quitaran el agua por una construcción que hizo ahí en Jerusalén, cuando en ese tiempo Jerusalén, pues, amurallada la ciudad, pero si llegaban los enemigos y les cortaban el agua que la tenían fuera de los muros, pues ahora sí que los desgraciaban, ¿no? Entonces él hizo llegar las aguas desde el estanque, o sea, desde la fuente de Gihón hasta el estanque de Siloé, que existe actualmente ahí en Israel, en Jerusalén. Segunda de Crónicas 32:30. De esta forma, los enemigos cuando venían decían: pues no los vamos a dejar que salgan por agua, pero no sabían que el agua les llegaba por un canal escondido y llegaba hasta la ciudad. Segunda de Crónicas 32:30. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Y en nuestra receta de hoy necesitamos añadirle agua. Es necesario tener agua, pero no cualquier agua. No va a ser un agua que esté contaminada, no va a ser un agua que esté envenenada,
No, esa no nos sirve, no es de cualquier pozo. No vas a ir a agarrar agua de un charco. Imagínate hacer un pastel y dices, oye, le dices a tu hijo, tráeme 2 tacitas de agua del charco que está afuera para echarle al pastel. Pues no, claro que no. Es que va a ser pastel de chocolate, ¿no? Pues no, no quieres eso. ¿Qué agua vas a tomar? Tú quieres agua limpia, agua especial. Un agua no de cualquier fuente porque puede estar contaminada, envenenada. Tiene que ser agua limpia, no agua amarga tampoco. No vas a ir al bañito, al Taninul, no por agua azufrosa. Pues no, vas a ver muy feo ese pastel y va a oler mal también. Tiene que ser agua pura, agua que nos quite la sed. Pues Jesús es el agua viva que nos quita la sed. Cuando Él fue con la mujer samaritana y en Juan 4:14 le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero el enemigo quiere robarte esa agua, quiere que te mueras de sed. Bueno, vamos como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así vamos a buscar, a clamar, a anhelar esta agua que quita la sed. También vamos a necesitar otro ingrediente para el pastel, para que le apunten, necesitamos leche. Leche, tiene que llevar leche el pastel, y la leche formaba parte de la dieta de los hebreos desde los tiempos de los patriarcas. Y en un lugar donde hay abundancia de leche, era posible disfrutar de cosas adicionales como la crema, ¿no? Como ¿qué más? La cuajada, dice un comentario. Hay cosas que se pueden hacer de la leche, y de ahí surge luego, por tanto, la atracción para decir que cuando llegaran a la tierra prometida, iban a llegar a la tierra donde fluye leche y miel. La miel lo voy a mencionar más adelante. Pero la leche es una tierra que fluye leche, y ahora la buena provisión de leche es una indicación de que hay buenos pastos. Ahorita las vacas aquí en la zona, todo le hablo de vacas para que me entiendan, no producen mucha leche. ¿Por qué? Porque como no ha llovido lo suficiente, no hay buenos pastos, y entonces una vaca no produce buena leche. ¿Qué pasa? Sus crías se quedan chiquitas, las tienes que destetar de un peso que no es el común de la zona. De por sí aquí no es una zona muy lechera, como el altiplano, que hay otros alimentos como alfalfa y que se pueden ayudar y que mejoran la dieta de la vaca para que produzca más leche. Bueno, aquí una buena vaca te da 7 litros de leche cuando en otro lado te puede dar 20, 40 litros, con 2 ordeñas. Pero aquí estamos limitados, aunque sea un lugar que haya muchos pastos, y ahorita que está seco el pasto o no hay pasto, no hay comida, no producen las vacas leche. Pero bueno, en esos tiempos de la historia de la Biblia decía, la tierra prometida es una tierra que fluye leche y miel, porque había mucha producción, había pastos. La leche podía ser de vaca, podía ser de oveja, podía ser de cabra, o hasta de camello. Hay relatos bíblicos que hablan de esto. Pues la leche espiritual representa la necesidad de nutrimentos que vienen de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. Esta es la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo es la leche adulterada? La leche adulterada es aquella que van en un rancho, ordeñan a las vacas, traen su recipiente con la leche y pasan por donde hay un arroyo, y de pronto 5 litros de leche se convierten en 8 litros. ¿Por qué? ¿Cómo le hace? ¿Fue magia? No, pues como pasaron por el arroyo, la bautizaron. Por cierto, hoy vamos a tener bautismos, y hoy están invitados todos para ir a ser testigos de los que se van a bautizar, que quieren dar este testimonio público de su fe. Pues la leche espiritual no adulterada, dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Y frecuentemente se menciona con la miel, cuando dice que la tierra prometida es tierra que fluye leche y miel.
Bueno, más adelante hablaré de la miel y tal vez no en la forma que ustedes van a creer. Pero también se le mezcla la leche con el vino. También hay relatos bíblicos donde se menciona esto. Por ejemplo, bueno, traigo las citas. Génesis 49:12. Vamos a ver Génesis 49:12. Me estoy arriesgando a decir algo que no traigo el versículo aquí, pero a ver. Génesis 49:12. Bueno, dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Bueno, ahí está mezclando el vino con la leche. No sé, a ver, vamos a ver otro. Isaías 55:1. Esta sí va a jalar. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Me mencionan los dos. Porque cuando los juntaban, quizás se hacía una mezcla en ocasiones a fin de proporcionar un manjar delicado. Y al que toma vino va a decir, pues no, o sea, con leche como que no, ¿verdad? Y el que toma leche, pues con vino como que no. Pero bueno, aquí me lo menciona. Y en este pastel que estoy hablando, sí va a llevar vino. A mí no me gustan los pasteles envinados, pero este pastel sí debe llevar vino. Es el cuarto ingrediente, vino. ¿Por qué vino? Pues las uvas eran recogidas en canastillos y luego iban y se echaban en un lagar. ¿Quién sabe lo que es un lagar? Un lagar, bien poquitos. Les platico lo que es un lagar. Un lagar era un hoyo profundo en la piedra, se labraba la piedra y entonces ahí iban y en ese hoyo echaban las uvas que recogían, que llevaban en canastillos, y sobre la roca tallada ahí lo ponían y lo que hacían que esta piedra tallada, bien tallada, tenía unos orificios practicados en el fondo que permitían que el líquido cayese a otro recipiente inferior que también estaba tallado en la piedra. Y un hombre o dos, dependiendo del tamaño del lagar, iba y pisaban las uvas. Si hemos visto a lo mejor películas donde están así descalzos y ahí están bailando y están pisando con los pies, estaban pisando las uvas. ¿Para qué? Para exprimirlas y hacer que saliera el jugo. Seguramente el jugo Jumex o el que tomas ahora no lo hacen así. De hecho, a lo mejor ni uva tiene, a lo mejor es pura azúcar, ¿verdad? Sea con colorante, sea otra cosa, pero originalmente el jugo no había las prensas o los sistemas para poder producirla como la tenemos hoy, industriales, pero era así manual o con el pie lo hacían. Y los pisadores, para no caerse, se agarraban de cuerdas y estaban ahí, o sea, haciendo como ejercicio, ¿no? Se iban ahí al gym a hacer al lagar y estaban pise y pise y pise para aplanar estas uvas, presionarlas y hacer que saliera y fuera por el canalito saliendo todo ese jugo. Ya después pues sacaban la cáscara que quedaba ahí. Y es como lo hacían. Y ya una o dos personas, y incluso con sus canciones marcaban el ritmo del trabajo. Y ese jugo, cuando era uva, hay uvas negras, manchaba, salpicaba los pies y las ropas se manchaban también. Así, las vestimentas, manchaba las pieles. Bueno, el líquido que caía de ahí se envasaba en odres o en vasijas de barro. Y cuando la fermentación de ese jugo había llegado, bueno, pues entonces se convertía en vino. Ese era el proceso. De eso necesita nuestro pastel, de ese proceso. Y ya el vino se pasaba a otros recipientes. Y los israelitas bebían tanto el jugo de la uva recién pisoteado ahí, fresco, que salía del lagar, tal como salía, pero también el vino fermentado, cuando ya se dejaba reposar y pasaban días y entonces se formaba este vino. Simbólicamente, el lagar se utiliza como una figura de ejecución de la ejecución de los juicios de Dios. Esto es simbólicamente.
y las personas como uvas son pisoteadas en el lagar. Y este es el ejemplo que nos pone, y ahí son aplastadas. Apocalipsis 14, versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en un gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Y aquí ya no me dice vino o jugo, me dice sangre. Dice que salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y esto es alrededor de la extensión de toda Palestina. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció una copa de vino a sus discípulos. Junto con el pan, Él les puso una copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y vamos viendo entonces que hay una relación entre las uvas que son procesadas y son pisoteadas y son exprimidas, y de ahí sale el jugo, y ese jugo es guardado. Bueno, ese jugo después es comparado con la sangre, como la de Jesús, que también por nosotros fue derramada. Esta copa es el nuevo pacto que es derramada por vosotros. Este pacto en mi sangre, Lucas 22:20. Y al verter el vino de la copa, esto simboliza entonces la sangre de Cristo, que es derramada por todos los que creerían en Él. Y cuando Él derramó su sangre en la cruz, cuando lo hizo Jesús, esto vino a eliminar la exigencia del antiguo pacto de tener sacrificios continuos. Porque este vino a ser el sacrificio perfecto. Antes se ofrecían machos cabríos y se derramaba la sangre de estos machos para quitar temporalmente el pecado del pueblo. Pero ahora viene Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que lo quita para siempre. Y su sangre fue derramada, Él fue exprimido por nosotros. Y entonces entendemos que este Dios santo y infinito da una perfecta redención para nosotros, un perfecto pago por nuestras culpas, por su sangre. Dice en Hebreos 10:3, pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Porque eso era un recordatorio del pecado, pero lo hacía temporalmente. Pero ahora la sangre preciosa de Cristo, que es un cordero sin mancha y sin defecto, viene a limpiarnos de toda maldad. Él pagó totalmente la deuda de nuestros pecados que le debíamos a Dios, y no necesitamos más sacrificio por el pecado. Desde el momento en que Jesús dijo consumado es, ¿se acuerdan cuando estaba en la cruz? Dijo consumado es, dijo esto ya estuvo, ya se hizo, ya se armó. Consumado es, consumado es. Él dijo ya fue hecho el sacrificio que se tenía que hacer. Ya había pagado por tus culpas y las mías. Ya había derramado su sangre, y mientras Él moría, y cuando dijo consumado es, Él estaba diciendo la obra completa de la redención fue hecha para siempre. Dice en Hebreos 9:12, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Pero Jesús fue exprimido en un lagar. La ira de Dios cayó sobre de Él, siendo Él inocente. Pero Él fue a tomar tu lugar y mi lugar cuando fue a esa cruz, y fue como esa uva que fue pisoteada, exprimida para que saliera su sangre, que fuera derramada su sangre. Su sangre fue derramada de sus heridas por nosotros. Isaías 53, versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él derramó su sangre para sanarnos, para liberarnos, para rescatarnos. La sangre de Jesús fue derramada por nosotros para limpiarnos de todo pecado. En la cruz encontramos una mezcla de la sangre y el agua. Como les digo, varias veces encontramos en la Biblia estos elementos que les estoy mencionando que están relacionados. Yo no sé si recuerden, Juan 19:34 dice que cuando clavaron una lanza al costado de Jesús, salió agua y sangre. Ahí está. Sangre
y agua salió del costado, de ese costado abierto por la lanza. Su sangre lavó nuestros pecados. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y luego leemos juntos, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Su sangre viene a limpiarte, a hacerte justo delante de Dios, cuando ni tú ni yo merecemos estar delante de la presencia de Dios, pero fue tanto su amor, su misericordia, que Él derramó su sangre, pagó con su vida para rescatarte a ti y a mí. Cristo mostró su gran amor, librándonos del pecado. Nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su vida por ti. Él te amó de tal forma que vino a liberarte, y mediante su muerte en la cruz nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El quinto elemento, ingrediente que necesitamos para esta receta que les estoy dando, es el aceite. Necesitas ponerle aceite al pastel, así es que apúntale, hay que comprar aceite. ¿Cómo obtienes el aceite? Pues es algo parecido a lo de la sangre, porque en el Antiguo Testamento encontramos cómo producían este aceite de oliva, oliva, empleaban un mortero, pero también hacían también un molino de piedra que era movido por hombres, y esta piedra molía, aplanaba, prensaba las aceitunas. Y de hecho han encontrado excavaciones donde ven en Megiddo, en Jerusalén, este tipo de prensas que trituraba las aceitunas, las convertía en una pulpa, y lo que luego se pisaba, esa pulpa se pisaba, y entonces esta era una presión o presionamiento adicional que se hacía, y una vez quitadas las impurezas, el aceite estaba listo para usar. Ya se podía usar el aceite. En el huerto de Getsemaní, que Getsemaní quiere decir prensa de aceite, en el huerto de Getsemaní, ahí las prensas de piedra eran colocadas para sacar el aceite de las aceitunas que se traían del monte de los olivos, donde estaban el monte de los olivos, pues ahí estaban las aceitunas, se llevaban al Getsemaní. Y si tú empiezas a relacionar qué sucedió en el monte de los olivos, qué sucedió en Getsemaní, tiene un gran significado lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, que también fue exprimido. Y entonces se usaba mucho el aceite de oliva para la preparación de alimentos, venía a reemplazar la mantequilla, ¿no?, en la cocina, y se usaba también como combustible para las lámparas. Este aceite abundaba en el tiempo primitivo en Palestina porque se usaba para tener luz, para tener encendida. Las lámparas del santuario, Éxodo 25:6, dice que se llenaban con aceite recién prensado. Se empleaba este aceite en una ceremonia de la consagración de los sacerdotes. Se usaba también para la purificación de los leprosos. Y se usaba durante los sacrificios diarios que se hacían en el templo. Cuando se hacía un voto de nazareo, tenía que ver ahí el aceite de oliva. Y la presencia de aceite simboliza la alegría, mientras que su ausencia está hablando de humillación, de tristeza, de pena. Entonces, el aceite es una imagen de bienestar, de alimento espiritual, de prosperidad. Y cuando no está el aceite, es todo lo contrario entonces. Ahora, el aceite no tiene que ser un aceite rancio, porque el aceite se hace rancio y pues ya como que no está bueno. Entonces tendría que ser fresco el aceite. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y es algo que tenemos que buscar, la llenura del Espíritu Santo, y constantemente tenemos que estar acudiendo a ese proceso de la prensa, de cosecha de la aceituna, para producir este aceite y estar nosotros obteniendo ese aceite que necesitamos, que tipifica al Espíritu Santo. Cuando ungían a un rey, derramaban aceite sobre su cabeza. Era necesario. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿se recuerdan esta historia? Había 5 que eran prudentes, 5 insensatas.
tenían cada una de ellas, de las 10, tenían sus lámparas y ellas estaban esperando a que viniera el novio para ir a presentarse y acudir, a acompañarlo en las bodas. ¿Qué es lo que pasó? Cabecearon, se durmieron, pero 5 de ellas que fueron prudentes, ellas tenían suficiente depósito de aceite, mientras que las otras no tenían lo suficiente. No se habían preparado, no estaban bien preparadas. ¿Y qué pasó? Que de pronto dicen, ahí viene el novio y oye, pues denos de su aceite. No, porque nos va a faltar, mejor váyanse a comprar aceite. Y mientras se fueron a comprar, las otras que sí tenían aceite para sus lámparas, se fueron en este como desfile que se hacía para llegar al lugar donde iba a ser el evento de la boda, mientras las otras se fueron a comprar. Pero cuando regresan las otras, ya la puerta estaba cerrada y ya no las dejaron entrar y se perdieron por no estar preparadas. Por eso tú y yo tenemos que estar constantemente llenándonos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Tenemos que estar dando gracias a Dios, tenemos que tener un estilo de vida en el que estemos llenándonos del Espíritu Santo, de este aceite que necesitamos. El aceite tipifica al Espíritu Santo, el aceite simboliza la unción, simboliza la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos 1:8, había una promesa, decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. A ver, les doy otra oportunidad. Hechos 1:8, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese poder sobrenatural viene sobre tu vida por el Espíritu Santo cuando está en ti, y entonces tú vas a poder ir y testificar y ser efectivo. Hay pasajes en los que el aceite de oliva nos puede ser esta representación del Espíritu Santo que nos santifica, que nos llena, que nos prepara para ver a Cristo, que nos trae luz, como estas vírgenes que llevaban sus lámparas con aceite y tenían por tanto luz. Trae alegría, trae salud espiritual. El aceite es un ingrediente muy necesario en nuestra receta de hoy, pero tiene que ser aceite fresco, no rancio. Las ofrendas de harina frecuentemente se mezclaban con aceite. Por ejemplo, Levítico 8:26. Eran mezcladas el aceite con la harina. Era necesario. Y es común que estos ingredientes estén presentes en un pastel. Dice ahí, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y la puso con la grosura. Y no dice aceite, o sí, me perdí. Ah, sí, ok, ya está aceite y harina. Sí está la harina, ¿no? Bueno. A ver, número 7:19. Número 7:19. Esto era, se ofrecían las ofrendas, harina y aceite. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Ok, así se ofrecía, esas son las ofrendas. Necesitas harina, que es la palabra sembrada en buena tierra, regada con buena lluvia del Espíritu Santo, cosechada, triturada, molida, procesada, que es la palabra de Dios, viene a ser un efecto en nosotros. Esta es la harina, pero también necesitas el aceite. ¿Cómo se obtiene el aceite? Vas a ir a cosechar las aceitunas, o sea, es un trabajo también, y luego hay que llevarlas al lugar adecuado para prensarlas, separarle lo sólido de lo líquido y ya está listo, pero tiene que ser aceite fresco. Tendría que ser fresco, no aceite ya viejo, rancio. 6. El sexto ingrediente, huevo. Y va a decir, ¿de dónde viene eso en la Biblia de huevo? ¿Verdad? Bueno, les voy a dar lo que yo pensé. Esto me ayuda a recordar la promesa del Espíritu Santo, precisamente que recibimos de nuestro Padre Celestial. Lucas 11:11 me dice esto: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, y ahí está, le dará un escorpión. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar vuestras buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Los buenos padres cometen errores y aún así tratan bien a sus hijos. Cuánto más nuestro Padre Celestial trata bien a sus hijos. Y el don más perfecto, el mejor regalo es el Espíritu Santo. Si un padre terrenal, su hijo le pide un huevo, ¿no le va a dar un escorpión? Bueno, cuando tú pidas el Espíritu Santo a Dios, Él te lo dará. Él te dará el Espíritu Santo. Es el don más perfecto que podemos tener. Hechos 1:8 leímos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vas a recibir el Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 1, vemos el cumplimiento de esta promesa. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Si tú le pides a Dios, el Espíritu Santo no te va a dar un demonio o un escorpión o otra cosa. Cuando tú pidas el Espíritu Santo, Dios te da el Espíritu Santo. Si los papás, si un hijo le pide un huevo, no le va a dar un escorpión, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que le pidamos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Número 7. En la receta les dije que lo iba a mencionar, es la sal. Necesitamos la sal. Recordemos la responsabilidad de los creyentes de ser la sal de la tierra y entonces preservar el mundo. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada en los hombres. Si nosotros perdemos el sazón, perdemos la esencia. Si los cristianos no se esfuerzan por hacer un impacto en el mundo que los rodea, son de poco valor para Dios. Si somos muy parecidos a los del mundo, si no hacemos la diferencia, pues no tenemos valor. Los cristianos no deben confundirse con los demás. En lugar, debemos de impactar a los demás positivamente. No asociarnos con el mundo y hacernos como los del mundo, no. Vamos a ir a influir a los del mundo. Como un condimento que le da mejor sabor a la comida. Así tenemos que ser nosotros para preservar al mundo. Y 8, tú le puedes poner frutos a tu pastel. Debe llevar fruto. Porque el fruto es la evidencia de nuestra fe. Cuando tú produces frutos espirituales. Juan 15, versículo 5, dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La iglesia nos llamamos fruto abundante, pues tenemos que dar fruto abundante. Eso es lo menos que podemos hacer. Si así nos llamamos, debemos de estar dando fruto abundante. Ahora, si un naranjo da naranjas, un mango da mangos, ¿qué da el cristiano? Bueno, vamos a reproducirnos, vamos a compartir el evangelio a otros. A lo mejor están ahí dentro de tu casa, o tu vecino, o tu compañero de trabajo, de escuela. Vamos a ir a compartir a tus amigos, tus familiares. Vamos a hablar de Jesús. Que ellos sepan que hay una esperanza y llevarlos a Cristo, que tengan este encuentro personal con Jesús y no se pierdan este gran beneficio y esta gran bendición que tenemos. Hay esperanza en Cristo. Que sepan que hay alguien que perdona los pecados, que te ama, que quiere tener una relación personal contigo. Que sepan esto. Y entonces el cristiano da fruto. Pero más allá de esto, el fruto del que estoy hablando no se limita nada más a ganar almas. Es parte del fruto. Necesitamos dar buenos frutos
Y yo ahorita quiero contrastarlo con un mal fruto, porque puede haber un mal fruto. Hay plantas que dan buenos frutos y hay plantas que dan malos frutos. Vamos a Gálatas 5 y vamos a ver este contraste entre un mal fruto y un buen fruto. Gálatas 5 dice, 5:19, y manifiestas son las obras de la carne que son, y vean, aquí vienen estos malos frutos. Estos no deben de estar. Vamos a contrastarlo con un buen fruto. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si faltó algo en la lista, cosas semejantes a estas, que ya tú podrás nombrarlas. Tú completa tu lista. Todas esas cosas son malos frutos que no debemos de producir. Eso no debe ir en la receta nunca. No debe haber borracheras, no debe haber idolatría, no debe haber adulterio. Todo eso está descartado, no va. No va, tenemos que quitarlo eso. No debe ir. Pero por otro lado, dice el versículo 22, esto sí debe ir. Este es el fruto que tenemos que ponerle. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso sí tiene que estar. Eso sí vamos a ponerle. Este fruto debe estar en tu vida. Debe estar en tu receta. Así es que los malos frutos los debemos evitar y vamos a ponerle un buen fruto. Y va a endulzar tu pastel, va a quedar de lujo. Quiero mencionarles dos cosas más que tenemos que evitar, que no deben ir en esta receta. La primera de ellas es la levadura. No debemos de ponerle levadura. Y dices, ay, todos los pasteles llevan levadura. No, este no. Este no debe llevar levadura y les explico por qué. Miren, en la ley mosaica prohibía el uso de levadura tanto en la Pascua como en la fiesta de los panes sin levadura. Obvio, no tenía que llevar levadura. Era panes sin levadura. Ahora, ¿por qué eran estos panes sin levadura? Estos panes sin levadura eran un recordatorio de la apresurada salida de Egipto cuando el pueblo de Dios estaba oprimido, estaba esclavizado en Egipto, y cuando Dios de una forma milagrosa, después de enviar estas 10 plagas, los hace sacar y los libra del opresor que era Faraón y su pueblo, el pueblo egipcio, y pudieron salir rumbo al desierto, rumbo a la tierra prometida, hacia donde los iba llevando, y fue tanta la prisa por salir que no pudieron preparar su pan, y entonces se llevaron un pan sin levadura. No tenía levadura, la levadura hacía que leudara la masa, y bueno, ellos tuvieron que salir, que preparar pan, o sea, no tenían el tiempo para esperar a que el pan leudara, entonces salieron así. Y la levadura del pecado la debemos desechar de nuestra vida y tenemos que vivir en santidad. En 1 Corintios 5:7 nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El vivir sin la levadura me está diciendo vivir sin pecado, vivir en santidad. Entonces, cada que tú vas descubriendo cosas que Dios te está mostrando en su palabra, cuando tú estás triturando esa semilla y estás produciendo la harina y tienes la unción y la revelación del Espíritu Santo, que es este aceite, y estás tomando agua limpia y te estás limpiando y todo que estás haciendo todo esto y vas descubriendo, entonces tú vas tomando decisiones. Tenemos puntos ciegos, yo sé, pero vamos tomando decisiones y decir, Señor, yo quiero caminar de acuerdo a tus principios. Yo quiero caminar en santidad.
Si te das cuenta de algo que estabas haciendo mal, puedes ir haciendo un alto en el camino y arrepentirte. Tú vas en una dirección, haces un alto y cambio de dirección. Eso es el arrepentimiento. Y eso es ir tratando de caminar en santidad, agradando a Dios. El pastel no debe llevar levadura porque leuda la masa, como el pecado de nuestra vida. Así debemos de vivir en santidad. Y les doy otro ingrediente que para mí fue sorpresa. Cuando estaba estudiando esto, no, yo decía, es que tiene que llevar esto, pero no, la miel no debe llevar miel. Y a mí me sorprendió, ¿por qué no debe llevar miel? Como que pues, sabría más rico con miel, sería algo más dulce. ¿Qué es la miel? Pues es una sustancia sucrosa y siruposa fabricada por las abejas. Qué padre, digo que está muy así, como que se ve que sé mucho de ovejas con eso que les leí. De abejas, perdón, que transforman del néctar de las flores y frutos, almacenándosela en las celdillas de un panal de cera. Bueno, miren, la miel era un alimento muy apreciado y especialmente porque sustituía el azúcar. Las abejas, no las ovejas, perdón, las abejas. Sustituía el azúcar. Y entonces se comía directamente del panal. Eso está bien cuando es directamente del panal. Se extraía de diversas maneras. Las abejas, ahora sí que dije bien, ponían sus panales de miel silvestre en las hendiduras de la roca, en árboles y en otros lugares semejantes. Pero también la miel, menciona la Biblia, estaba en los cadáveres de animales. ¿Se acuerdan un caso? A lo mejor ahorita algunos se acuerdan de ese caso. Y entonces esa miel es distinta. ¿Tú quieres comer de esa miel que está en un cadáver? ¿O quieres la directa del panal? Vamos a Jueces 14, versículo 8. Vamos a leer 2 versículos aquí. Jueces 14, 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Está hablando de Sansón. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que habían tomado aquella miel del cuerpo del león. Ellos no sabían, inocentemente hicieron algo malo. Ahora, Sansón tenía un voto. Él estaba separado para Dios. Había un voto desde el vientre de su madre que se había hecho, en donde entre las cosas que tenían que cumplir, ¿se acuerdan que no debía cortarse el cabello? Fue cuando se cortó el cabello que le descubrió ahí a Dalila, perdió su fuerza y se fue el Espíritu de Dios, ya se apartó de él. Pero también otra de las cosas es que no debía tocar muerto, porque no se debía hacer esto, pues. Él no debía de hacerlo. No debías ir a tocar un cadáver muerto, y él fue y lo hizo. Y él desobedeció sabiendo que no debía, y todo por la miel. Y a veces la miel es como cuando te endulzan el oído, ¿no? Y te dicen cosas que te gusta oír y son ricas para el paladar. Y entonces te llevan a hacer algo malo, a pecar puede ser. O sea, con la miel te pueden ocultar lo que verdaderamente te estás comiendo y confundirte, engañarte, atraparte. En Levítico 2:11, miren, dice que estaba prohibida que cualquier ofrenda, las ofrendas que se ofrecían a Dios de harina, no debían llevar miel. ¿Por qué? Porque la miel se podía fermentar. Entonces no debía llevar miel, porque entonces estos venía a causar como la levadura. Ninguna ofrenda, dice Levíticos, ahí está 2:11, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, ya lo sabemos, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. No debía de llevar esto, posiblemente porque la levadura, al igual que la miel, provocaba esta fermentación y representaba la desintegración o la corrupción. Por eso esa ofrenda a Dios tenía que ser pura, no tenía que ser contaminada. Y a los hebreos
todo lo que se descomponía, pues le sugería impureza, y es correcto esto. Ahora, ¿qué hacemos con todos estos ingredientes? Podríamos sacar más tal vez, pero esto es la base para tu mezcla que vas a hacer. ¿Qué hay que hacerlos? Pues hay que mezclarlos bien todos. Necesitamos mezclarlos y bueno, voy por pasos. Mezclas los ingredientes, hay que bien, que se vea como que es un solo ingrediente. Así tiene que estar, una mezcla homogénea, no que se vea que por un lado está la harina, por otro lado el vino. No, tienes que mezclarlo de tal forma que se vea como un solo nuevo ingrediente, todo esto. Para esto necesitamos entonces una batidora o mezcladora. A lo mejor tienen en su casa, hay unas de globo la llaman, ¿no? De que así manual, otras mecánicas. Esto necesitamos mezclar bien todos estos ingredientes y todos tienen que estar como una sola cosa. No es nada más vino, no es nada más aceite, no es nada más harina, no es nada más agua. Todos tienen que estar ahí, tiene que estar la sal, tiene que estar todo esto que te mencioné. Segunda de Corintios 6:14. Voy a hacer un contraste entre lo que sí debes mezclar y lo que no debes mezclar. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. O sea, hay cosas con las que no tiene que estar mezclado. Esto tiene que estar bien unido, pero no mezclado con otras cosas. No le debe caer nada que no sea de esto, que no sea del pastel. O sea, no le vas a echar, ¿qué cosas le podríamos echar al pastel que no deba llevar ahí? Podría ser el agua contaminada, ¿no? Podría ser, ¿qué más? Chile, échale chile, pastel, pues no, ¿verdad? Hace mucho, les platico rapidito, me estaba acordando de todo esto cuando estaba de estudiante en prepa. Yo vivía con una familia que nos daba hospedaje a mí y a otros amigos, y nos dieron oportunidad de hacer un pastel. Fue la primera vez que hice un pastel, y ese pastel que hicimos como que no queríamos compartirlo con los demás de la casa. Entonces, el pastel lo hicimos en una olla, no fue en horno, fue pues no sé cómo se llama esa olla, pero fue la primera vez que yo que participé en lo del pastel, pero yo nada más me lo comí. Pero para nosotros era un manjar tener un postre, ¿verdad? Como estudiantes foráneos. Y algo que le hicimos a ese pastel para que no se les antojara comer, le pusimos colorante, pero hicimos un pastel verde. O sea, no verde el betún, o sea, verde el pastel. Yo soy daltónico, a mí, ¿qué? O sea, a mí eso no me afectó nada. Y otros decían, como que no se les antojaba, y nosotros nos la pasamos comiendo pastel, quedó bueno. Un día les pasó esa receta también. Hay cosas que no se las debes de mezclar al pastel. Hay cosas que no van ahí. No vas a ponerle fruta echada a perder, no vas a ponerle aceite rancio. Eso no debe de ir. No debe llevar levadura, porque puede confundir ahí. Entonces, no en yugo desigual, pero lo demás que se mencionó, eso sí tiene que estar en una buena mezcla homogénea. Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ya que tienes toda esta mezcla, los músicos les voy a pedir que me acompañen, por favor. Ya que tienes toda esta mezcla bien armada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sigue? Hay que ponerla en un molde. Baking with Eli no se la sabe. Hay que ponerla en un molde.
¿Sabes que tu vida y mi vida tienen que moldearse? Nuestras vidas tienen que no agarrar el molde del mundo, sino que tienen que tomar y alinearse a la voluntad de Dios. Y a veces no nos gusta. Tenemos que moldearnos, que mi voluntad se alinee a la voluntad de Dios. Que tu voluntad se alinee a la voluntad de Dios. Tenemos que ser dóciles. Dice Romanos 12:2, no os conforméis o no tomes la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no tomes el molde o la forma del mundo, antes renueva tu mente con la palabra de Dios. Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos nosotros. Deja que Dios te moldee. Te invito a ponerte de pie. Y vamos a orar. Todavía falta un poquito más en el proceso. Todavía no está el pastel. Pero necesitamos ponernos en manos de Dios. No, ahorita vamos a terminar. La receta va a quedar concluida aquí. ¿Qué tenemos que hacer después de esto? ¿Qué se hace ya que tienes en el molde? Esa sí se la sabe, ¿no? Te dice, ponlo a 180 grados, pero precalienta el horno primero. Tiene que estar calientito el horno. Y entonces lo metes al horno. Y eso a lo mejor no nos gusta mucho. Pero tú y yo tenemos que pasar por un proceso de horneado. Ahí somos purificados. Es necesario que pasemos por diversas pruebas. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Es necesario que pases por pruebas. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario, dice ahí. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿lo leemos juntos? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo siguiente. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por un poco de tiempo, no es eterno. La horneada no es eterna. Es una pasadita realmente. Las pruebas que tú enfrentas en la actualidad no se comparan con la gloria venidera. Va a venir. Pero hay pruebas. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero dice ahí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Señor, pues no le hace que sea con piloto frijolero, yo me la aviento. O sea, si tú vas de mi lado, yo voy a seguir. Yo voy a poder caminar contigo. Y el pastel debe permanecer dentro del horno, en el calor. ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Cuándo es cuando ya sacas el pastel de ahí? Pues algunos van y meten un palillo, ¿no? Y ya, o sea, me sé los truquitos que hacen ahí. Y ven, no, bueno. Pero ¿qué tal? Nosotros tenemos una estufa que tiene un timer. Y de repente empieza a pitar y dices, ya hay que apagarle y hay que sacarlo de ahí. Va a haber un momento en que va a sonar una trompeta y esa va a ser una alarma que nos va a decir ya, hasta ahí ya se acabaron las pruebas, vamos a ser levantados para estar en el cielo con nuestro Señor. Pero es necesario pasar por todo este proceso que estuve mencionando. Dice 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Va a sonar la alarma y te va a decir ya es el tiempo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hace unos días estuve viendo en TikTok sobre una boda que se hizo muy viral. A lo mejor alguno de ustedes lo vio, de unos muchachos de aquí de la Huasteca que se casaron en Monterrey. No sé si sepan de lo que estoy hablando, no tienen ni idea. Hubo unos muchachos que hicieron una boda muy ostentosa, que gastaron mucho dinero y tuvieron muchos artistas y tanta cosa. Y algunos describían que era la boda del año, decían ahí. En el Financiero incluso decía que habían tenido, hasta puse aquí el dato, 6,000 postres y 9 pasteles. Bueno, este va a ser nada más un pastel. En esta boda, la que les estoy hablando, no es la boda del año. Es la boda de todos los tiempos, es la boda de bodas, es la boda especial. Esta es la boda más esperada, la boda de Cordero. Y esa es la que vamos. ¿Qué necesitas? Harina, agua, leche, vino, aceite, huevo, sal y producir fruto. Luego, mezclarlo, ser moldeado por Dios y pasar por fuego. Pero al final vamos a tener un pastel de bodas en el que estamos invitados. Estás invitado. Qué bueno que Dios es nuestro proveedor y puedes tener todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo. Yo te invito a que hoy oremos para que puedas tener todos los ingredientes que necesitas. Necesitas el vino. Jesús dijo, esta copa es mi nuevo pacto por vosotros. Mi sangre ha sido derramada por ti. Bueno, tienes que tomar de ese vino. ¿Querrás hoy venir a Cristo? Decir, yo entrego mi vida al Señor Jesús. Yo descanso en Él, en sus promesas, en su salvación. Es todo lo que necesitas, porque su amor es inagotable. Su amor no tiene límite. Y Él dijo, consumado es. Y Él te salvó, Él vino a rescatarte. Vamos a cantar ahorita un canto que dice, tu bondad me persigue y en tu mesa me diste un lugar y me recibes para siempre. Pero aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque tenga que enfrentar dificultades, estas pruebas, este horno de fuego, no voy a temer mal alguno, porque tú estás conmigo. Pero necesitas rendirte a Jesús. ¿Podemos orar? Te invito a cerrar tus ojos. Si puedes, levanta tus manos y vamos a ponernos serios con el Señor y vamos a decirle, Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi vida, ven a salvarme, ven a rescatarme, ven a ayudarme, ven a encaminarme, quiero estar de tu mano. Ora conmigo y di, Señor Jesús, hoy me entrego a ti. Reconozco que eres mi Señor, mi Salvador, que yo he pecado, que yo he fallado, pero también que tu sangre que derramaste en esa cruz por amor a mí es más que suficiente para pagar mis culpas. Hoy me arrepiento. Ayúdame a caminar en santidad. Ayúdame a alimentarme de tu palabra. Lléname de tu Espíritu Santo. Satúrame. Inúndame de ti, Señor. Ayúdame a caminar cada día de mi vida tomado de tu mano. Sálvame. Sé mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Amén.